tal? Muy buenas tardes. Ya estamos con el pulso de la tarde abriendo semana en este día lunes, semana del 26 de agosto, última semana de agosto que finaliza el 31 y le damos paso a septiembre, mes de la patria, 18 de septiembre, en fin, todas las festividades. Pero en esta oportunidad, día lunes, hoy fue trending topic, fue una tendencia también en el Twitter, ley de eutanasia proclamada, entregada por el diputado Vlado Mirosevic. Lo queríamos tener, pero se excusó de ir en viaje rumbo a Arica. La idea era tenerlo vía Skype, pero lo que sí tenemos en el estudio es al doctor Enrique París, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Don Enrique París, muy gentil por estar en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Creo que no puedo reemplazar a Vlado Mirosevic, pero haremos lo posible. No es un reemplazo, doctor. Ya que él es el autor de la ley. ¿A usted lo ha seguido? No, me refiero a la capacidad legislativa. En cuanto a la capacidad, claro, de a lo mejor de entrega. No, pero nos interesa también su opinión en términos generales como doctor, como expresidente del Colegio Médico, como hombre que está actualmente en las plataformas y en la palestra de la opinión. Y lo tenemos ahí en la Universidad, en INACAP, a nuestro abogado Marcelo Catalán. ¿Cómo anda, Cata? ¿Todo bien? Hola, todo bien por acá, gracias. Qué bueno, la seriedad típica de Marcelo Catalán, la tranquilidad, luego del estadio de ayer, del empate de la U con la Católica. Bonito partido, terminaron todos felices, el fútbol como que se reivindicó con un buen clásico, donde creo que No la U... felices. ¿Ah? No, feliz, ¿No terminaste feliz? No, para nada. Merecía ahí el triunfo, dice Catalán, que es Catalán es de la Católica. que es hincha de la U. Ah, de la U. Es hincha de la U, así que nada. Pero bueno, ley de eutanasia. La pregunta de hoy es, ¿está usted de acuerdo con esto? Según la encuesta CADEM, 73% de la gente opinó ante el llamado telefónico que sí estaba de acuerdo, lo que ha sido catalogado como un suicidio asistido a una persona que a lo mejor está en una etapa terminal. Doctor París, ¿es así? ¿Cómo ve usted esta ley de eutanasia? Que según algunos registros viene una ley pasiva desde hace años ya en nuestro país y que no se ha aplicado. Sí, en otros países la ley de eutanasia, una persona dice, no, yo me quiero morir, por favor, me inyectan y se acabó la historia, ya no quiero sufrir más, tengo un cáncer, tengo esta otra enfermedad. Doctor, ¿cómo se ha ido viendo el tema y cómo se ha ido desarrollando? No lo veo como un suicidio asistido. Yo no quisiera ocupar esa denominación ni esa palabra. Creo que la gente tiene derecho a definir cuando está en vida, cuando está sana, cuando está en plenas facultades, en sus facultades mentales plenamente normales, sin hambre, sin frío, sin dolor. O sea, tiene que decidir antes de estar en esta situación el futuro de su vida. Yo creo que eso tiene que ser, además, por escrito. Tiene que ser respetado por los familiares, tal como ocurre o debería ocurrir con la ley de donación de órganos, pero es una decisión que la persona puede tomar, en mi opinión, y veo que la opinión pública apoya esa ley, cuando no quiere que le hagan procedimientos invasivos extraordinarios, cuando no quieren que les prolonguen la vida en forma extraordinaria. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Mire, Marcelo Catalán, ¿qué dice actualmente lo que se ha escrito, lo que se ha dicho? Enrique París, Enrique con N, le faltó la N, Renato Cárdenas, porfa. Marcelo, ¿qué puedes tú agregar desde el otro lado de la vereda? Lo primero que, a ver, en la eutanasia, la eutanasia pasiva, digamos, desde el 2012, que ya en Chile se permite, hay una ley ahí, la 20.584, que lo permite, que básicamente eso se refiere a que el paciente puede optar a no seguir con un tratamiento. Puede optar a no seguir con el tratamiento. Sí, exactamente. Aquí no se le coloque algún tratamiento que le puede provocar, por supuesto estamos hablando de enfermos terminales, que son tratamientos más bien paliativos, etcétera. No así lo que decía recién el doctor, que en eso estoy de acuerdo, que el caso de la eutanasia activa, que es donde sí se coloca algún medicamento para poner término a la vida. Y lo otro, respecto a lo que dijiste al principio, Álvaro, del suicidio asistido. En rigor, el suicidio asistido es que el médico prescribe un medicamento, pero el mismo paciente se lo suministra. Esas son las diferencias que hacen las leyes, no solo acá, en varios países donde se permiten los diferentes, la activa, la pasiva y el suicidio asistido. Y el suicidio asistido se lo aplica al mismo paciente, si existiera, digamos, o existe actualmente. Coincido con lo que dice el abogado. En el proyecto de ley que se está votando, el que le hablaba recién tú, está contemplado el suicidio asistido también. Bueno, suicidio, yo creo que hay que tener una cierta precaución. Yo creo que el suicidio asistido, o sea, el medicamento lo prescribe el médico en este caso, se lo coloca el paciente. No es fácil colocarse un medicamento para suicidarse, lo aclaro inmediatamente. Sí.
probablemente tiene que tener una vía venosa, tiene que tener un suero, tiene que tener una ayuda, o sea, no va a ser solo él. Yo creo que eso habría que discutirlo. Si la persona en vida dijo no quiero tratamiento extraordinario, que es parecido a lo que está diciendo el abogado catalán en el sentido yo no quiero que avance mi vida en forma artificial y además sufriendo y además gastando, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces entrar a la UCI, entrar a la UTI en forma innecesaria, digo yo, sí, no necesaria, prácticamente deja en la ruina también a la familia. O sea, hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Yo creo y repito que para mí la eutanasia debe ser la muerte con tranquilidad, la muerte en paz, con la compañía de la familia, pero que sea definida antes de que el paciente esté grave, antes de que tenga una enfermedad terminal, antes de que tenga que haber sido sometido a una operación y que no haya resultado, o que tenga un cáncer terminal. No, en ese momento es muy, muy difícil, y yo soy médico especialista en cuidado intensivo pediátrico, en ese momento es muy difícil tomar una decisión. Por lo tanto, esto tiene que quedar por escrito antes. Yo quisiera poner ese punto en la palestra. Eso es importante, a que quede por escrito antes, que el enfermo o la persona afectada establezca y diga, llegado un momento en que ya no hay vuelta atrás. Incluso aunque no esté enferma. Yo digo, yo mismo he pensado eso, digamos, si me tocan, ellos quieren una enfermedad grave, que sé que voy a hacer sufrir a mi familia, voy a estar mucho tiempo hospitalizado, con muchos tratamientos que no van a tener a lo mejor un resultado positivo, prefiero la eutanasia. De todas maneras, ahí discutiremos cómo se hace, pero en ese caso, y yo creo que mucha gente lo piensa así, es mejor. Ahora, hay que respetar, sí, la opinión del paciente, porque está pasando y ha pasado con la ley de trasplante que no se respeta la opinión del paciente. Yo creo que eso también debería quedar bastante claro en la ley. No sé cómo los legisladores lo harán, o los abogados en este caso. Y ahí me quiero hacer una pregunta al doctor al respecto de eso, porque un punto en que entrampó bastante la discusión tiene que ver con la edad. ¿Por qué? Porque obviamente en mayores de edad no había ningún problema. Tienes pero razón. entre 14 y 16 y 16 y 18 se discutió bastante el tema de autorizar al tutor, que de 16 a 18 no era necesario la autorización del tutor, que de 14 a 16 era necesario. Entonces me gustaría saber qué opina el doctor respecto a eso. Bueno, yo creo que en los menores de edad, pero ahí discutiremos qué se habla de menor de edad, como menor de edad en medicina. Los menores de edad obviamente tienen que ser apoyados o autorizados por sus tutores. La Organización Mundial de la Salud ha introducido el concepto que se llama menor maduro. Es aquel menor que tiene 16 años o más y que también, teniendo conocimiento de la enfermedad, teniendo conocimiento de las terapias a la cual puede ser sometido o sometida, él podría tomar esa decisión. Recuerdo perfectamente una niñita que estaba hospitalizada en el Hospital de la Católica con una fibrosis quística del páncreas, con una enfermedad terminal. Incluso la presidenta la fue a visitar y ella solicitaba, obviamente, la eutanasia, sin embargo no se le otorgó, y creo que ese punto, abogado Marcelo Catalán, es muy importante. En la ley tiene que quedar claro que hay que respetar al menor maduro, que se llama. Porque en otras legislaciones, y usted lo debe saber, y en el Parlamento se discute, obviamente, los castigos o la prisión o la revisión de los antecedentes de los menores. Entonces aquí también hay que ser consecuente con esa norma que debería ser general, en mi opinión. De hecho, sí, el caso que toca a usted, doctor, el de Valentina Moureira, fue bien, Sí. tuvo bastante connotación, y bueno, y de ahí como que se volvió a dar un impulso al proyecto de la ley de la eutanasia. Estamos tratando el tema de ley de eutanasia. ¿Está de acuerdo usted o no? Opine en la plataforma. Estamos con TVS, TV Sangüesa, también estamos junto a Madero CL, junto al doctor Enrique París y toda la cadena radial, junto también el abogado Marcelo Catalán, como ya es costumbre todos los días, 5:30 de la tarde en la plataforma Madero CL. Opina hoy en el pulso de la tarde. Fue trending topic esta noticia en el transcurso de la mañana. Al mismo tiempo dice... El proyecto de ley enviado por Vlado Mirosevic estuvo durmiendo en el Congreso desde el año 2014. De aprobarse, complementaría la vigente figura de eutanasia, ya se aprobó ya en definitiva, y complementaría la vigente figura de eutanasia pasiva e ingresaría a Chile en el pequeño grupo de países con legislaciones que contemplan el fin voluntario de la vida de personas con enfermedades terminales o dolores incurables. Por ahí, Catalán, hablabas tú, abogado Marcelo, de las 3 causales, ¿no? La eutanasia actualmente es legal en 5 países: Colombia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y los Países Bajos. Los Países Bajos, ¿o no, Cata?
Sí, pero ojo, esa es la eutanasia activa la que dices tú. ¿Ya? Hay otros países donde la pasiva también se permite. Argentina, Francia, por ejemplo. Acá mismo en Chile, si la pasiva acá también se permite. Lo que estás hablando tú es la activa. La activa es que el doctor le suministre un medicamento para ayudar a terminar la vida de una persona. Claro, es lo que La dice el pasiva es artículo. En Chile la eutanasia pasiva ya es legal desde el año 2012 a través de la ley 20.584. Que es la que había citado el Sí. abogado catalán recién. Claro. La eutanasia activa es mucho más resistida, yo creo, en general por la población. La población a lo mejor no entiende con claridad, porque la eutanasia activa, como dice muy bien el abogado, significa que ahora se le indica un medicamento a petición del paciente, por ejemplo, no sé, una gran cantidad de morfina, por ejemplo, una cosa mucho más tóxica podría ser, y el paciente fallece. Obviamente que eso no está dentro de lo que yo pienso de la manera como se debería actuar. El paciente, cuando tiene mucho dolor, además, tú hablabas del dolor, o una Sí. enfermedad terminal, Sí. no puede tomar las decisiones con tranquilidad. Por eso también hay que insistir en que esta decisión tiene que ser antes. Un paciente con dolor va a querer que le quiten el dolor. ¿Y cómo le van a quitar el dolor? A veces con una dosis muy alta, por ejemplo, yo nombré morfina o una morfina sintética, fentanil, y eso lo puede llevar a la muerte. Entonces, si está con dolor, él no va a poder tomar la decisión por sí mismo. Si está con frío, si está con hambre, si siente que no tiene vuelta a su vida, no va a poder tomar la decisión. Si tiene un problema psiquiátrico, no va a poder tomar la decisión. Por lo tanto, todos esos aspectos hay que considerarlos en la ley. Estábamos conversando con el doctor Enrique París para toda la cadena radial también de Madero, la red informativa más importante del norte del país, en vivo y en directo a esta hora de la tarde de Estudio Madero en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia. La pregunta de hoy día es si usted está de acuerdo o no con la eutanasia. Esperamos sus opiniones en el chat de la plataforma Madero CL. Ahí está, opina hoy, ley de eutanasia. La encuesta CADEM señaló que el 73% está de acuerdo con esto. Fuimos a la calle nosotros, doctor, y hubo opiniones ahí. 2 y 2 diría yo la gente. Está dividida también la cosa en el pulso de la calle. Tenemos los videos, Renato, cuando usted me diga, vamos con el primer video, luego con el segundo video de la gente opinando acerca de la eutanasia. ¿Está de acuerdo, don Jaime, con la eutanasia? Por supuesto que no. ¿No? Porque la vida, nuestro Señor, él nos quita la vida. Nuestro Señor. Por eso no está de acuerdo. Por eso no estoy de acuerdo. Perfecto. Don Francisco, por favor. ¿Está de acuerdo usted con la eutanasia? Sí, estoy a favor de la eutanasia. ¿Sí? Sí, prefiero que una persona no sufra sus últimos días. Si es consentimiento de su propia persona, familia, estoy de acuerdo, sí, totalmente. Ahí están las primeras 2 opiniones. También entrevistamos a 2 mujeres. Usted me dice, Renata, cuando los tengamos listos. 1 y 1 los hombres, ¿ah? 1 y 1. Uno apeló a Dios y otro dijo, nada, que si el sufrimiento es mucho, se debería aplicar. A ver, ¿qué opinan las mujeres en la calle? ¿Estás de acuerdo con la eutanasia? Para las personas, es que también hay discrepancia con respecto a la eutanasia de los animales. La otra vez Eutanasia también ser decía. humano. El ser humano, sí. A ver, es tan personal en realidad eso. Yo creo que en algunos casos, sí. ¿Y usted qué opina, joven? Usted que está en la cúspide de la vida. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia? Es que yo no podría decidir por otra persona. Si esa persona quiere morir, es aceptable, pero creo que por otro lado igual se pasa a llevar a la persona que vaya a hacer el procedimiento de eutanasia. Porque si es que está en desacuerdo y en matar a alguien, decidir sobre la vida de otra persona, siendo que la otra persona quiere morir, creo que, no sé, es un tema muy delicado. Ahí estaba la opinión de la calle. Andrea Puga se manifiesta en la plataforma, en el chat. Andrea Puga dice, es un mal necesario en un país indolente con la salud, donde la salud es negocio. Estoy de acuerdo con la ley de eutanasia. Mire la gente, a lo que va opinando, doctora. Muchas gracias, Andrea, por tu opinión en el pulso de la tarde. Ya lo decimos, encuesta CADEM, 73% de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo, abogado Marcelo Catalán, con la eutanasia? Sí, pero concuerdo con lo que decía el doctor, tiene que estar bien formalizado, tiene que haber un protocolo, Sí. La persona tiene que dejarlo por escrito y en sus juicios cabales, porque si no se podría prestar para varias cosas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, en esas condiciones,
con 2 o 3 diagnósticos médicos que digan que el paciente tiene una enfermedad terminal irrevocable, irrecuperable, etcétera, etcétera, en ese caso sí. No en cualquier caso, porque antes se mencionaba algunos otros países, por ejemplo Holanda. En Holanda no existe eso. O sea, hace poco hay un senador holandés octogenario que porque no estaba enfermo, pero estaba cansado de vivir, se eutanasió. Mira, ¿eh? Claro, esos casos son como extremos, doctor, en el fondo. Es que el abogado catalán me gusta lo que dice en el sentido de que se pueden sacar experiencias aquí de, por ejemplo, lo que decía él, se asemeja a la ley de trasplante. O sea, cuando tú vas a recibir o vas a aceptar que tu pariente sea donante, tiene que tener muerte cerebral, tiene que ser visto por 2 o 3 médicos, tiene que ser visto por un neurólogo, no tiene que estar con medicamentos que depriman el sistema nervioso central. No es lo mismo, pero para la ley futura o para cuando se redacte el reglamento de la ley, que es muy importante también, tienen que tomarse en cuenta todos esos elementos. Yo creo que eso es importante discutirlo. Lo que decía la señora Puga me llama la atención porque ella en realidad confunde una cosa que es la, entre comillas, mala salud que existe en Chile, o la mala atención de salud. Eso, por ejemplo, no podría ser tomado en cuenta. O sea, si en una ciudad no hay oncólogo o no hay trasplantólogo, como ha ocurrido últimamente, lo que pasó en Temuco con estos órganos que se perdieron, obviamente que ahí no se podría aplicar porque el protocolo, como dice el abogado, tiene que ser muy claro, tiene que ser muy estricto además, y tiene que respetarse. Si no se respeta, obviamente que estos procedimientos van perdiendo credibilidad. ¿Usted está de acuerdo, doctor, con eutanasia en nuestro país? Yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo, a pesar de que el Colegio Médico no se ha pronunciado y no ha estado prácticamente nunca de acuerdo. Yo creo que la persona que en su sano juicio, estando, digamos, sin enfermedad, estando sin problemas de ningún tipo, decide que cuando llegue, ni Dios quiera, una enfermedad grave para él o para ella y que haga sufrir a su familia y ella misma sufra mucho y no pueda mantenerse con vida a pesar de los tratamientos que existan en ese momento, si ella decide que poner fin a su vida, yo lo respeto profundamente. Una de las entrevistadas decía eso, la más joven, es una decisión difícil, pero hay que respetar lo que dice la otra persona, pero yo no tomaría esa decisión, dice ella. Yo coincido con eso, yo no tomaría esa decisión porque esa decisión tiene que tomarla el paciente y la familia, insisto, tiene que respetar esa decisión. O sea, igual como que no debiera. Ideal es que quede como establecido como es la ley de órganos, como usted decía. Así es. Yo estoy dispuesto, Marcelo, a que llega una enfermedad mortal para mí o catastrófica, se aplique la eutanasia. ¿O no? Cosas claras. Yo también estoy de acuerdo en la eutanasia. Yo también estoy de acuerdo. Pero va por ahí, ¿no, abogado catalán? O sea, digamos lo que dice la ley es eso. 2 médicos tienen que hacer un informe, prescribirlo, que es irreversible, que es incurable. Después de eso tienen que ser pacientes obviamente terminales. Claro. Aparte de eso, ser mayor de edad o si son menores de edad, la autorización del tutor y en pleno uso de sus facultades. Y eso es relevante por lo que decía el doctor, porque una persona que está enferma a lo mejor en ese instante autoriza, pero no está en sus facultades mentales perfectas, entonces tiene que ser previo a eso, no en ese mismo momento. Y otra cosa, la voluntad la tiene que manifestar expresamente, es decir, esto tiene que ser por escrito. En rigor la ley permite que lo expreso sea verbal también, pero ahí ya se genera otro problema, pero tiene que manifestarlo de manera expresa. Ahora, a mí me gustaría preguntar al doctor una cosa, si eso se aplicara acá en Chile, porque hay que recordar que ya fue aprobada la Comisión de Salud, va a pasar a la sala ahora la votación. Pasa a la sala, exactamente. Claro. ¿Cómo se tendría que hacer? Porque habrá que generar alguna especialidad en la medicina para eso, o los médicos que ya existen están preparados para poder que ocurra esto. Y lo segundo, ¿no habría como una generación, una discrepancia un poco con el juramento hipocrático? Hay una discrepancia, obviamente, con el juramento hipocrático. Sin embargo, el juramento hipocrático, por razones, obviamente, no solamente historicistas, sino que también porque la ética ha ido evolucionando, se ha ido cambiando. En este momento no todas las universidades juran con el mismo juramento, entre paréntesis, para que la gente sepa, se ha ido cambiando. Y obviamente que por eso es que el Colegio Médico tiene esta dificultad para aceptar la eutanasia. Yo creo que en el caso de este tipo de leyes, además son leyes que yo las llamo, no soy abogado, pero yo las llamaría progresivas, o sea, pueden ir cambiando en el tiempo a medida que vayan apareciendo nuevas avances de la medicina. Y usted tiene toda la razón con respecto a que no todos los médicos, y yo creo que tampoco estoy preparado, los médicos en general no están preparados.
Aquí se repite un poco lo de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Va a pasar lo mismo, porque algunos médicos van a estar de acuerdo y otros no. Sí. Y obviamente los que puedan estar de acuerdo van a ser los que van a aplicar este tipo de tratamiento. Y eso también hay que respetarlo, como en todas las cosas. Seguro que va a haber una cantidad importante de médicos que no va a estar de acuerdo, pero también van a haber médicos que están de acuerdo a pesar del juramento hipocrático, porque entienden que que el paciente tiene derecho a pedir eso. Entonces, obviamente que quizás no una especialización, pero aquí prima mucho los conceptos éticos. Por lo tanto, va a haber que educar al cuerpo médico, como se hace habitualmente, pero a lo mejor con más intensidad, en todos los conceptos éticos que están relacionados con el buen morir, diría yo, porque de eso se trata. Voy a la plataforma TBS, transmitiendo en vivo y en directo también junto a Madero CL, doble plataforma en Facebook Live, y también en toda la cadena radial del norte del país con Madero, Radio Madero FM en todo el norte, de Coquimbo a Tocopilla. Iván Hernández dice, muy bien Álvaro, temas importantes. Tratamos de siempre poner sobre la mesa el tema importante del día, que más o menos se genera una pauta hasta las 4 de la tarde. Es el pulso de la tarde. Sonia Jorquera dice, Sonia de los Vilos, muy bien. A veces es mejor morir con dignidad. Morir tranquilamente al lado de los seres queridos, en paz. Tomar una decisión difícil para todos, pero se evita el desgaste y sufrimiento innecesario. Miriam Valverde dice, difícil pregunta, es fuerte esto de la ley de eutanasia. Luis Alberto Leiva también está conectado. Hola Álvaro, buen tema desde Lota, nos saluda Luis Rubilar, la gente conectada. Miren lo que decía doctor Cata también, la Sonia Jorquera de los Vilos, a veces mejor es morir dignamente, morir tranquilamente al lado de los seres queridos, tomar una decisión, es difícil para todos, pero se evita el desgaste y sufrimiento innecesario. Bueno, yo creo que ella tiene mucha razón, y se me olvidaba un tema que es el tema religioso. Yo creo que además de todo lo que hemos conversado, también hay que respetar, digamos, la opinión religiosa que tenga el paciente. Me refiero a algunas religiones, obviamente, que castigan de forma muy, muy fuerte lo del, si quieren llamar suicidio, o la eutanasia en este caso. Por lo tanto, eso también hay que respetarlo, tal como lo respetamos en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. También hay que respetar en este caso ese tópico. Y probablemente van a haber grupos que van a decir, no, yo prefiero los cuidados paliativos, como ha dicho el gobierno, una parte del gobierno por lo menos, porque hay otra parte del gobierno, otros parlamentarios que se apoyan cuidados paliativos al máximo. Pero para eso también, y la pregunta del abogado era muy importante, ahí sí que hay que tener especialistas, porque no cualquier médico puede dar cuidados paliativos. Se requieren además hospitales especializados, unidades especializadas, medicamentos especializados, vías venosas que no haya que pinchar al paciente a cada rato, sino que son cosas que se ponen como receptáculos para indicar los medicamentos, en fin. También se puede, y seguramente que va a salir a discusión ese tema de los cuidados paliativos, que son en algunos países obviamente la alternativa. La gente opinando en la plataforma Juvenal Barriento. Estoy de acuerdo con la eutanasia. Hay veces que la agonía más dolorosa no justifica el seguir viviendo. Hace unos años una paciente con depresión en Holanda le fue concedida la eutanasia, dice él. La depresión como enfermedad mental faculta a la persona si hipotéticamente en nuestro país se aprobara la eutanasia como tal. Es una pregunta que hace Juvenal Barrientos. Yo ahí discrepo, porque cuando uno está deprimido y no está con tratamiento, obviamente, porque uno puede estar deprimido, pero puede estar con tratamiento y recuperarse. Pero si está realmente deprimido, es como que tú tuvieras una neumonía y no vas a querer recibir el tratamiento. O sea, si está deprimido, tiene que tratarse primero. Y una vez que esté sano, entre comillas, o mejorada su depresión, porque dicen que la depresión cuesta mucho recuperarse, ahí podría tomar la decisión. Pero estando deprimido, yo creo que no. Estando con un dolor gigante, yo creo que no. Ya lo dijo el abogado, en ese momento no se pueden tomar esas decisiones con tranquilidad. Marcelo, ¿qué paso viene ahora en esto de la ley de eutanasia? Abogado Marcelo Catalani y Enrique París, aquí presente en el estudio, el doctor Enrique París, en vivo y en directo, Pulso de la Tarde. Marcelo. Ahí pasó a la sala, ahora tienen que votarlo en sala. Ahí veremos si se aprueba o se rechaza. Ya. Es el paso siguiente. Algo hablabas tú de 3 causales, ¿no? Que lo dijiste en algún minuto. Sí, mira, la primera causal son dolores o enfermedades incurables. Después, dolores o enfermedades incurables. Disminución irreversible de las capacidades. Disminución irreversible de las capacidades. Claro. Y la otra es cuando la disminución de las capacidades ocasiona dolores persistentes e intolerables. Perfecto. ¿Está de acuerdo usted con esas 3 causales, Doc?
Bueno, hay dos que hablan mucho del dolor. Hay tratamientos muy efectivos contra el dolor. Si esos tratamientos no son suficientemente efectivos en el paciente, yo estaría de acuerdo. Obviamente, si tú le dices al paciente, ya no tengo más que colocarle, no tengo ningún medicamento para darle, ya no se me acabaron el arsenal terapéutico, obviamente que el paciente tiene el derecho a decir, bueno, entonces si usted no me puede hacer nada ni curar, tengo derecho a pedir la eutanasia. Yo en ese caso coincido. Ahora, yo decía que estas leyes son progresivas porque probablemente en 10 años más o en 5 años más, o incluso menos, puede aparecer otro tratamiento para el dolor más efectivo y entonces el paciente puede sentirse mejor. Va a haber que irlo discutiendo, digamos, yo creo permanentemente. En vivo y en directo, Marcelo Catalán, abogado. Enrique, te veo con cara de que quieres opinar algo, Cata, ahí desde la universidad, desde INACAP. Quería hacerle una pregunta a ambos. Te comentaba yo que justamente acá estamos haciendo algún debate y que el debate trata este tema. Y le quiero preguntar porque se planteó la siguiente situación. ¿Qué pasa cuando en un hospital hay una persona que tiene un diagnóstico, una enfermedad incurable, pero tenemos solamente una cama? Llega otra persona que puede curarse. ¿Qué hacemos con el que está usando la cama del incurable? ¿Qué hacemos con ese que no podemos sanarlo y al otro sí podemos sanarlo? Y estamos hablando de un lugar donde no haya muchos recursos. ¿Qué tema? Bueno, esa es una discusión ética, es un ejemplo que se pone a los estudiantes de medicina justamente. Y aquí, desgraciadamente, y puede que suene duro, hay que darle más posibilidades a la persona que tiene la posibilidad de recuperarse, obviamente. Este tema se discute mucho en las unidades de cuidado intensivo, porque, por ejemplo, puede haber un paciente que está con muerte cerebral y todavía no se ha decidido si va a ser donante de órgano o no, la familia no se pone de acuerdo, en fin, y llega, voy a inventar, una mujer embarazada que tuvo un accidente vascular encefálico, pero la guaguita se puede salvar. Por lo tanto, si tú no la colocas en cuidado intensivo, también va a morir la guaguita, junto con la mamá, y la mamá incluso se podría recuperar. Entonces ahí hay que tomar esa decisión. Es el mal menor. Obviamente que la primera noción que nos enseña, lo primero es no dañar. Primo non nocere es lo primero, pero en ese caso habría que buscar el mal menor. ¿A quién le vamos a hacer menos mal? Obviamente a la persona que está, digamos, sin posibilidades de recuperarse, en contra de esta otra mamá que está en posibilidad de recuperarse y más aún salvar al niño que está por nacer. Entonces, es una discusión que se da siempre en los foros entre los estudiantes de medicina, en las clases de ética, en los congresos donde se discute este tipo de temas. El mismo tema se discute mucho, el otro tema que se discute mucho es el de la donación de sangre a los testigos de Jehová. Entonces ahí también son temas que se repiten en la historia de la medicina y que son muy, muy polémicos y muy difíciles a veces de solucionar, abogado. Sonia Jorquera opina también, Cata, desde el aspecto de la religión, pero la religión es algo personal. Si yo decido tomar esa decisión, será de acuerdo a las creencias o religión que yo profese. Por eso es decisión al final de cada quien, dice ella. Estoy de acuerdo, y yo me refería a eso también porque el médico no puede imponer su religión. Me refería a eso cuando hablamos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque claro, muchos médicos que son muy religiosos se oponían, pero pensando en ellos mismos. Pero aquí la mamá, o en este caso el paciente, tiene el derecho a tomar su decisión propia y estando obviamente cuando esté sano mentalmente y sin problema. Marcelo Catalán, ¿algo que agregar? 5 de la tarde con 58 minutos ya prácticamente. No solamente que acá falta, y desde el punto de vista de la legislación, porque acá está bien protegido y existe bastante relativo al derecho a la vida, pero acá no se trata del derecho a la muerte, que también debería ser un derecho regulado, legislado. El derecho a la muerte, ¿eh? Buen punto, Cata. Muy buen punto. Muy buen punto. Derecho a la muerte digna, lo dijo una de nuestras... las personas que están ahí están opinando, que me parece muy bien que opinen. Derecho a la muerte digna, yo creo que eso hay que considerarlo también. Ahora, aquí en Chile hay muchas diferencias en cuanto a las capacidades que tienen los centros de salud. Y yo repito el tema del trasplante que fracasó en Temuco. Entonces también hay que tomar en cuenta esas variables. Bueno, Mirosevic es del norte, el hospital de Arica es un hospital que tiene montones de déficit, así como algunos hospitales del sur. Entonces también esto va a forzar, tal como pasó con la ley de interrupción del embarazo, va a forzar a mejorar los aspectos técnicos de los hospitales.
Doctor París, muy amable, muy gentil por... Mira, una última opinión aquí de Juvenal Barrientos, que siempre opina en la plataforma. Chile es el país puntero en padecimientos de cuadros depresivos, incluso lo dice por experiencia propia, que la depresión es un mal que cobra víctimas, incluso llevando a víctimas al suicidio. Por lo que la depresión es menos que otros cuadros clínicos con la neumonía u otros, dice él. Bueno, hoy día sale en el Mercurio y me entrevistan sobre ese tema el estudio que hicimos con el Centro de Información Toxicológica, donde hay un aumento de más de 15 veces en 10 años o 15 años en el uso de medicamentos para suicidarse. Entonces, Mire, y eso revela, como yo decía, una enfermedad nacional que tiene que ver con la depresión, con la angustia, con la falta de afecto, con el estrés. Entonces, estoy de acuerdo. Yo hacía un parangón en el sentido de que si tú tienes una neumonía, bueno, no vas a poder correr, no vas a poder trabajar porque te va a faltar el aire. Si tú tienes una depresión, no puedes tomar una decisión de esta magnitud. A eso me refería. Doctor París, muy gentil por haber venido a Estudio Madero hoy día y estaremos en contacto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Enrique París, decano Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor actualmente. Marcelo Catalán, usted es un habitual del programa, así que nos reencontramos mañana, Dios mediante, con otro tema en el pulso de la tarde. Don Cata, ¿clase de qué tiene ahora, don Cata? Ahora me disfrazo periodista, tengo comunicación efectiva. Comunicación efectiva tiene ahora. Muy importante. Comunicación y evaluación de riesgo, muy importante. Mira qué bien, ¿eh? ¿Alguna idea principal de decir de la comunicación efectiva? ¿Cuál es el cerebro de la comunicación efectiva? Los periodistas. Comunicación directa, sin ruido, comunicación clara. Es esa misma, y que el receptor lo entienda bien. El viejo y conocido emisor receptor Cata, y que en el medio no haya ruido. Exactamente. Comunicación efectiva, ser claro, sin filtro. Así, mañana soy abogado, hoy día soy periodista. Oye, Juvenal Barrientos dice que se repitan estos temas, la Sonia de Jorquera dice súper tema, bueno, es la plataforma, el pulso de la tarde. Doctor París, muy gentil, nuevamente. No, muchas gracias, muy amable por invitarme. Catalán, Catita, amigo mío, gran valor, nos vemos luego, nos reencontramos mañana, Cata, un abrazo. Chao. Y a la gente agradecida por estar ahí. Nos estamos reencontrando a toda la gente también de la Radio Madero en el norte del país. A las 7 de la tarde se viene Respirando Redes como todos los días. Un abrazo, el pulso de la tarde con el tema